frente a la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, como dije antes, el mayor reto, y ser el mayor reto al que se enfrenta la humanidad, significa que tenemos que ponernos metas ambiciosas. No nos podemos quedar exclusivamente con intentar salvar expedientes y poner algo que sea fácil de adaptar a un territorio. Sabemos que hay medidas que son complejas de implementar en el territorio canario, pero son necesarias implementar en nuestro territorio. Lo que hagamos ahora serán efectos positivos en la segunda mitad de este siglo. Una ley de cambio climático que se acompaña de otros dos textos importantes. La Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales empezará a definir y a dar el protagonismo que merece nuestros espacios naturales, nuestra biodiversidad, de manera que ya no sean el sacrificado frente a algunas actividades, sino que sea un elemento con el que tenemos que conciliar nuestro día a día. Y la Ley de Economía Circular. Estas dos leyes, tanto la Ley de Biodiversidad como la Ley de Economía Circular, están redactadas, están finalizadas, única y exclusivamente pendiente de presentar al Parlamento para su tramitación final y que evidentemente en esta legislatura ya no se va a poder presentar. Pero tan pronto comience la próxima legislatura, son documentos que están preparados para en las primeras decisiones del Consejo de Gobierno aprobarlas y remitirlas al Parlamento para su aprobación. Si eso fuese así, evidentemente tenemos unas elecciones el próximo 28 de mayo, pero como ustedes saben, este Gobierno tiene vocación de continuidad. Si eso fuese así, Canarias se convertiría en el primer territorio español con un sistema, con un ecosistema normativo vinculado a la acción climática plenamente aprobado. No habría ningún otro territorio en la comunidad autónoma, en el Estado español, con estas tres leyes aprobadas. Un ecosistema legislativo que en el caso de la Ley Canaria de Cambio Climático, pues pivota en esas estrategias de acción climática, estrategias de transición justa y en los planes de acción climático y en los planes de transición energética. Documentos, a excepción de la estrategia de transición justa, el resto elaborado y en trámite de aprobación definitiva. Un plan de transición energética que fija la hoja de ruta para garantizar que Canarias esté descarbonizada en el año 2040. Un plan de acción climática que fija los objetivos para poder reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, incrementando nuestra capacidad de absorción. Que fija la hoja de ruta para que cada uno de los sectores y actividades que componen estas Islas Canarias sepan exactamente qué se les pide, qué tienen que hacer, por dónde tienen que transitar para poder garantizar que todos lleguemos al año 2040. Y una estrategia de transición justa que está en su fase final de elaboración, una vez que tenemos los anteriores documentos, que identifica claramente las vulnerabilidades en los distintos sectores que componen Canarias, en las distintas facetas que componen nuestra sociedad, para una vez analizadas esas debilidades, trabajar sobre ellas para que no queden descolgadas de esa transición energética. Pero además, una tercera parte, la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua. Va a ser el verdadero brazo ejecutor de la estrategia de acción climática del Gobierno de Canarias. Una agencia que está actualmente en fase de desarrollo y que esperamos pueda estar implementada a finales de este año. Ahí se van a centrar todas las políticas y todas las acciones, no solo en materia de acción climática, sino en desarrollo energético y en desarrollo de políticas hidráulicas. Todas y cada una de esas tres patas importantes para nuestro conjunto. Y evidentemente con el apoyo de las universidades. Tenemos dos universidades públicas con una alta capacidad de investigación y de generar conocimiento y conclusiones de aplicación directa en la acción climática. Ayer presentamos el Atlas Climático de Canarias, que surge de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La semana que viene vamos a presentar otras fuentes de información, otros bancos de datos, que surgen en ese caso, buena parte de ellos, de la Universidad de La Laguna. En estos 4 años nos hemos empeñado en seguir colaborando con las universidades. Y del único convenio que existía en la legislatura anterior, hemos pasado a 11 convenios. De 240.000 euros que se invirtieron en la legislatura anterior en líneas de investigación específica de acción climática, en esta legislatura hemos invertido más de 3 millones de euros. 3 millones de euros nada más que para los grupos de investigación encargados de generar el conocimiento en materia de acción climática. Pero es que en materia presupuestaria es necesario tener presupuesto para poder ejercer y ejecutar y desarrollar acciones políticas. Y en esa línea,
la rama específica de cambio climático ha pasado de 1 millón de euros en la legislatura anterior a más de 15 millones de euros, con una ejecución media por encima del 90%. Pero si hablamos del conjunto de departamentos que componen la pata de la transición ecológica canaria, ese eje pilar que el presidente del Gobierno anunció en su discurso de investidura, pasó en los 3 años completos que podemos entender que tiene cualquier gobierno, de 180 millones a casi 450 millones. Es decir, ha multiplicado por 2,5 su presupuesto, y no solo ha multiplicado por 2,5 su presupuesto, sino que la ejecución presupuestaria en el último ejercicio ha estado por encima del 100%. Es importante tener presupuesto, pero es más importante aún tener capacidad de ejecución. Los hitos en materia de acción climática, aquí os poner algunos. Hemos desarrollado ya acciones concretas de adaptación y mitigación en distintos puntos del archipiélago. Hemos puesto en marcha las oficinas verdes, puntos de atención y al cual cualquier ciudadano se puede dirigir para hacer una consulta, para plantear una duda, para que le podamos ayudar en la tramitación de un expediente. Oficina que en los 2 años que lleva de vida ha atendido más de 50.000 consultas. Una oficina que deja atrás todo lo que entendemos por burocracia, todo lo que entendemos por la cita previa, y directamente el ciudadano, la empresa, cualquier administración, con su consulta, pues puede tener una ayuda directa. Pero en materia energética, evidentemente, el gran pilar de la transición ecológica es la transición energética. Cuando empezamos esta legislatura, señalábamos en alguna charla en foros similares a este, que teníamos que empezar a caminar de forma decidida en el autoconsumo, que teníamos que empezar a desarrollar la idea que en torno al autoconsumo existe de democratización energética, que cada uno pueda generar y consumir la electricidad que precisa. Y en eso nos hemos empeñado, pero sin dejar atrás la penetración de las renovables. En esta legislatura hemos redactado el Plan de Transición Energética, un plan de transición compuesto por 8 estrategias, donde se marca la ruta no solo de la fotovoltaica, sino de la eólica marina, del hidrógeno, de la geotermia, de la gestión de la demanda, del vehículo eléctrico, porque a día de hoy la transición energética no son solo aerogeneradores, sino la transición energética es optimizar el consumo en nuestros edificios, la transición energética es optimizar dónde, cuándo y cómo cargan nuestros vehículos, la transición energética es aprovechar nuestros mares, la transición energética es aprovechar el calor de la tierra, la transición energética cada vez tiene más elementos que hacen que tengamos que ser muy cuidadosos con su planificación. Un plan de transición energética que marca una meta para que en el año 2030 todas las instituciones canarias sean autosuficientes desde el punto de vista energético, pero también con números que son importantes. En el año 2019, la penetración de las energías renovables en Canarias estaba en el 16,4%. Hoy está por encima del 20%, es decir, la energía que realmente se inyecta en la red y que podemos aprovechar. Pero existe otro diferencial, que es la energía que está instalada, es decir, los sistemas que actualmente están instalados, los aerogeneradores, los grandes parques, etc. En el año 2019 eran poco más de 600 megavatios, en el año 2021 ya estábamos por encima de los 700 megavatios y a día de hoy, a fecha del 28 de febrero, estamos a 55 megavatios de superar el gigavatio, es decir, de sobrepasar los 1000 megavatios. Eso significa que en 4 años se habrán colocado más de 400 megavatios. De 600 que habían instalado, pasamos a 400. Pero es que si sumamos lo que están pendientes de colocar y que por lo tanto están en fase de autorización, estamos hablando de que se han autorizado en esta legislatura más de 700 megavatios. Es decir, más potencia de la que había instalado en el año 2019. Eso significa, evidentemente, un esfuerzo importante, porque los recursos humanos son exactamente los mismos. Pero sobre todo también significa un esfuerzo de respeto ambiental. Todos y cada uno de los megavatios que se han aprobado tienen su declaración de impacto ambiental positiva. No hay ni un solo parque autorizado que no tenga un estudio riguroso. Y quien conoce la consejería sabe que somos tremendamente rigurosos con la ocupación y la evaluación de los daños que puede generar la ocupación del territorio.
tienen cada megavatio su declaración de impacto ambiental positiva. Y esto es algo que tenemos que asumir. Canarias, para poder garantizar la transición energética, necesita multiplicar por 3 la potencia de energía renovable actualmente instalada. Eso significa ocupación del territorio, pero por lo tanto tendremos que ser capaces de conciliar la ocupación del territorio si realmente queremos transitar hacia una economía descarbonizada que no dependa de las energías fósiles. Pero es que además en materia de autoconsumo, en el año 2019 eran apenas 400 viviendas las que tenían una placa solar en sus cubiertas. Hoy en día les invito a que hagan un recorrido visual, que piensen cada vez que van a su casa, a su puesto de trabajo, y seguramente todos tendrán en la imagen cubiertas que antes no tenían placas y ahora tienen placas solares. Se ha producido un verdadero aumento de las instalaciones de autoconsumo en nuestras cubiertas, siendo actualmente más de 9.000 viviendas. Por lo tanto, estamos hablando que se han instalado en estos 4 años casi 9.000 viviendas o pequeñas empresas han sumado sus cubiertas para la producción de la electricidad. Esto podemos afirmar con este dato que si sumamos todas las cubiertas que actualmente hay en Canarias, podemos afirmar que se trata del mayor parque solar que actualmente tenemos instalado en Canarias. Por lo tanto, hemos logrado avanzar en el concepto y en la definición de democratización energética. Pero es que además el ritmo que actualmente tenemos de instalaciones de autoconsumo por día es 20 instalaciones en Canarias por día. Es decir, todos los días, hoy, tendremos 20 cubiertas más en Canarias produciendo electricidad para autoconsumo. Pero si hablamos de vehículo eléctrico, también se ha producido un incremento importante. Hemos pasado a tener más de 5.000 vehículos en el año 2019-2022 y se está empezando a desplegar la red de puntos de recarga eléctrica. No cabe ningún tipo de duda que los fondos europeos, el mecanismo de recuperación y resiliencia al que después haré mención, han sido un impulso importante para la transición energética. Los programas MOVE, incluso los programas de autoconsumo, están prácticamente agotados las importantes líneas que teníamos. Más de 30 millones para autoconsumo, más de 20 millones para vehículo eléctrico que prácticamente están agotadas. Pero si hablamos de energía, también hemos avanzado en importantes infraestructuras, como es el caso del Salto de Chira, en la isla Gran Canaria. Infraestructura que, si todo sale bien, entre el 2028 y 2029 estará en marcha, y eso va a suponer que Gran Canaria pueda ser la primera isla que descarbonice su economía al 100%. Eso va a suponer un salto importante. Y descarbonizar Canarias significa alcanzar el 50% del objetivo que nos hemos marcado para Canarias en el año 2040. Esa es la importancia que tiene la pila energética del Salto de Chira. Y ayer anunciamos que ya en Tenerife tenemos lista la solución, y la solución es el Valle de Güímar. En el Valle de Güímar se va a plantear al Estado que sea la solución, después de un análisis de más de 60 ubicaciones, es la solución con una mejor relación coste-beneficio, que va a aportar mayores ahorros al sistema eléctrico en el caso de la isla Tenerife, y sobre todo que va a suponer una restauración completa del mayor atentado ecológico que ha sufrido Canarias en las últimas décadas, que es tapar y corregir por completo ese pasaje que actualmente está repleto de hoyos por un pasaje que esté repleto de humedales. Y junto con los humedales, que serán estas balsas, pues evidentemente hablamos de biodiversidad, biodiversidad que acompaña esos humedales, y por lo tanto hablamos de que el Valle de Güímar va a recuperar una biodiversidad y se va a dotar de unos ecosistemas que actualmente pocos puntos de las Islas Canarias pueden tener. Pero también ayer empezamos las obras del cable submarino Tenerife-La Gomera, una declaración de impacto ambiental que se sacó en 6 meses. En este mandato también hemos hecho un esfuerzo importante por desbloquear expedientes que estaban trabados en el servicio de impacto ambiental. O, por ejemplo, el cable submarino entre Lanzarote y Fuerteventura. Lo que decía antes con las vías, en esta legislatura, en los 3 primeros años, hemos autorizado más proyectos desde el punto de vista ambiental que en los 4 años anteriores. Si sumamos todos los proyectos que fueron autorizados ambientalmente en los 4 años anteriores, apenas alcanzaba los 600 millones de euros. En esta legislatura se han desbloqueado proyectos por más de 2.000 millones de euros.
Por lo tanto, frente a aquellos que piensan que el Departamento de Transición Ecológica lo que hace es frenar y obstaculizar las inversiones en Canarias, tienen que saber que el Departamento de Transición Ecológica ha viabilizado 2.000 millones de euros de inversiones en Canarias. Por lo tanto, pero eso sí, con un respeto exquisito a la protección de nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza. Y en nuestro medio ambiente la biodiversidad es importante. Esa ley que está preparada para presentar en el Parlamento, pero también con un incremento importante de recursos. Hemos pasado de 14 millones a 34 millones gestionados en estos 4 años, con un incremento importante en la lucha contra las especies exóticas invasoras, más de 8 millones y medio, con un incremento en la conservación de especies, con un incremento en nuestros parques nacionales, la gran joya de la corona a la que esperamos que pronto se pueda sumar el Parque Nacional de Gugui en la isla Gran Canaria, donde hemos pasado de 7 millones de euros a 41 millones de euros. O, por ejemplo, nuevas líneas de financiación específicas para actuaciones estratégicas de prevención y adaptación al cambio climático de nuestra biodiversidad. Pero en materia de residuos exactamente lo mismo. En esta legislatura aprobamos el Plan Integral de Residuos de Canarias, un plan integral que se adapta plenamente a la Estrategia de Economía Circular Europea y donde apuesta claramente por una estrategia de economía circular donde se descarta cualquier tipo de valorización energética en la gestión de los residuos. Una ley de economía circular que también está redactada. O, por ejemplo, proyectos redactados por 15 millones de euros para el próximo programa operativo. O, por ejemplo, el empezar a sellar los vertederos inertes que tenemos en Canarias. En esta legislatura empezamos a sellar los 46 vertederos inertes que tenemos en Canarias, que están amenazados por la Unión Europea con sanciones importantes, y hemos podido sellar 25 vertederos. Más o menos para cada vertedero hay que invertir en torno a medio millón de euros, y esto es importante, ¿no? Esto es importante también saberlo. Saber que la responsabilidad desde el punto de vista en la gestión de nuestros residuos significa que tenemos que destinar recursos públicos para sellar aquello que no debería de estar. Recursos públicos que en lugar de destinar a otras cosas tenemos que destinar a paliar efectos adversos en nuestro medio ambiente. O, por ejemplo, algo que hemos hecho, que es invertir en las islas no capitalinas, Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Palma Hierro, porque la gestión de residuos en esas islas es realmente compleja. No pueden soportar esas islas bajo sus espaldas exclusivamente el coste que supone la gestión de los residuos. Y en esa línea nos hemos empeñado en esta legislatura en invertir en todas y cada una de esas islas para apoyarles, para impulsar una gestión eficaz y efectiva de los recursos. Pero en luchas contra el incendio se ha demostrado que si existe una amenaza para nuestros montes son precisamente los incendios forestales, donde detrás de los incendios forestales, en más del 80% de los incendios que se producen, está la acción humana. Muchas veces por descuido, pocas veces de manera intencionada, pero al fin y al cabo la acción humana. Eso supuso que nada más iniciar el mandato ampliásemos a los 365 días del año el operativo de incendios, con una dotación que pasó de los 2 millones a más de 10 millones este año, y que ha convertido a la EIRIF, con un ejercicio de estabilidad laboral, fruto de la última reforma laboral, donde todos los trabajadores tienen estabilidad y por lo tanto eso les supone poder afrontar un proyecto de vida, pero ha supuesto también con las dotaciones que se les está proporcionando en esta legislatura, en este año se iniciará el trámite para poderlos dotar de 2 helicópteros exclusivos para la EIRIF, va a suponer que sea el equipo de incendios forestales en el monte mejor dotado de todo lo que tenga Canarias, con capacidad de movilidad inmediata en cualquiera de las 8 islas. Pero en materia hidráulica también se ha hecho un esfuerzo importante por la planificación. Una planificación que teníamos desfasada respecto a las exigencias europeas y que supuso ponernos al día en el segundo ciclo de planificación hidrológica y en el primer ciclo de planificación frente a riesgos de inundaciones. Pero que también ha supuesto un ejercicio importante a la hora de redactar proyectos. No habían proyectos redactados y a día de hoy tenemos 21 proyectos por más de 180 millones de euros redactados, donde empezaremos a invertir los primeros 20 millones que vendrán a Canarias este año y que están reflejados en los presupuestos generales del Estado del año 2023. Pero seguimos también trabajando en lo que son los distintos instrumentos de planificación, donde ahora este año se finalizará
el tercer ciclo. Y La Palma. La Palma ha sido ese elemento distorsionador a mitad de la legislatura, en el año 2021, que ha supuesto un reto para el que no estábamos preparadas ninguna de las administraciones, una erupción volcánica, donde más allá de la actuación durante la propia erupción, viene la actuación después de la erupción y viene el trabajo importante para poder ayudar a cada uno de los afectados y afectadas a recuperar aquello que tenía antes del 19 de septiembre. Para ello, desde la Consejería, tan pronto se inició la erupción, se empezaron a movilizar la instalación de unas desaladoras portátiles, con capacidad de producción de agua para una población de en torno a 30.000 habitantes, para que nos podamos hacer una idea de las dimensiones de esas desaladoras. Unas desaladoras que en poco más de un mes fueron montadas y lo que en situaciones normales llevaría más de 2 años, en un mes se instalaron desaladoras que ha permitido que ya algunas plantaciones, algunos cultivos de plátano empiecen a tener producción gracias a este agua desalada. Pero además con distintos decretos leyes, que ha permitido que 152 familias estén a día de hoy fabricando su vivienda en otros puntos de La Palma y tengamos previsiones de que otras 100 familias puedan fabricar su vivienda. Pero después desarrollando el decreto ley que va a suponer la verdadera reconstrucción de la isla de La Palma. Y eso se está haciendo de mano directa con los afectados, en asambleas abiertas. En las 3 últimas asambleas hemos tenido más de 29 encuentros, algunos de ellos con participación directa del quien les habla, en los 3 últimos encuentros, sin ningún tipo de guión escrito, para hablar con más de 600 personas, con una hora de comienzo, pero no una hora de finalización, para hablar, plantear e ir corrigiendo lo que a día de hoy es el 7º borrador del decreto ley. Única y exclusivamente con un ejercicio de escucha activa, que no es sencillo. Las administraciones tal vez estamos acostumbrados a que los procesos de participación se limitan a los procesos de consulta y de información a ciudadana regulados en el boletín y poco más. Aquí estamos yendo de mano directa con los vecinos, analizando artículo a artículo, párrafo a párrafo, oración a oración de ese decreto ley para que al final sea asumido por ellos. Porque si ellos no se sienten cómodos con ese decreto ley, habremos fracasado. Y será un decreto ley que quede en el cajón y que nunca pueda ser aplicado. Creemos que en breve podremos finalizar ese trabajo de consensuar el decreto ley con los vecinos, con los afectados, con las afectadas, que dé respuesta a todas las preguntas que puedan haber actualmente sobre la mesa. Ya a muchas se les ha dado respuesta, quedan pocas, pero habrá que finalizar con esas respuestas. Y otros proyectos importantes. En esta legislatura de la Consejería hemos desbloqueado el desmantelamiento de la refinería. Un desmantelamiento que estaba condicionado a unos usos del suelo, se ha separado el trigo de la paja y, por un lado, el desmantelamiento que ya ha empezado. De manera que esa gran bolsa de suelo que gana el municipio de Santa Cruz de Tenerife tiene que ser la gran bolsa de suelo que marque cómo tenemos que conciliarnos con nuestro territorio en el futuro. Y esto lo ligo con el siguiente concepto. El próximo gran reto de la siguiente legislatura será la modificación de nuestro marco normativo territorial. Tenemos que dejar atrás la actual ley del suelo, que sigue pensando en cómo ocupar nuevo territorio, en cómo hacer las ciudades por construir y pasar a un marco normativo del suelo y del mar, o del territorio y del mar. Una ley que no solo ordene el espacio terrestre, sino que ordene el espacio terrestre y el espacio marino. Y una ley que piense exclusivamente en los espacios ya ocupados y que piense en cómo recuperar espacios para nuestro entorno y para nuestro mayor tesoro que tenemos, que es nuestro ecosistema. Pero también hemos empezado a ejercer las competencias de costa. Competencias de costa reivindicando todo aquello que sea necesario y pertinente. Solo existe una pequeña diferencia. Pequeña, pero que simbólicamente es importante por lo que supone, que son lo que se llaman
esas concesiones transitorias, ¿no? Esas concesiones de espacios que estaban ya ocupados antes de la ley de costa, ¿no? Ahí, bueno, estamos siendo exigentes con el gobierno de España, como podría ser Cataluña y Andalucía, pero que no lo quieren hacer porque no es sencillo los expedientes que nos encontramos en eso que se llama las concesiones transitorias. Por ejemplo, el más visible de todo es la problemática de los hoteles Riu, que estoy convencido que resolveremos en Canarias, ¿no? Porque la razón nos asiste. Esas competencias transitorias son nuestras. Que Andalucía y Cataluña no las quieran gestionar porque son marrones, no significa que Canarias no aspire a que se cumpla el Real Decreto de Transferencia en toda su amplitud. Y eso supone que ya hemos establecido el requisito, de alguna forma, el conflicto de competencia con el Gobierno de España para que se reúna la comisión bilateral, y si no hay acuerdo en la comisión bilateral, pues acudiremos a donde tengamos que acudir, pero estas competencias las terminaremos gestionando. Y los fondos de recuperación, como dije antes, el mayor esfuerzo inversor que ha hecho la Unión Europea pensando en las personas, de manera que esta crisis no sea a costa de las personas, sino sea a favor de las personas. Me refiero a la crisis del COVID. Canarias y la Consejería estamos gestionando 478 millones de euros. Es casi como el presupuesto de 4 años, en un solo presupuesto. De esos 478 millones de euros, ya están en la calle, en convocatorias, en proyectos, en actuaciones, más de 300 millones, exactamente 352 millones de euros. Somos la comunidad de España que más avanzado tiene la gestión de poner en la calle fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Bien es cierto, porque tenemos una aportación, que son los 470 millones de la Estrategia de Energía Sostenible, de los cuales Canarias, nosotros gestionamos 300 millones, que no tiene ninguna otra comunidad. Eso es verdad, pero eso hay que gestionarlo. Y a día de hoy tenemos más de exactamente 352 millones de euros en la calle en distintas convocatorias. Convocatorias que algunas de ellas finalizan el próximo 11 de abril y que van a suponer un vuelco importante. Y quiero hacer especial incidencia en la convocatoria de casi 80 millones de euros para el fomento de comunidades energéticas. Comunidades energéticas que se pueden financiar al 80%. Eso significa unos periodos de amortización realmente importantes. Nunca vamos a tener esa oportunidad de que una comunidad de vecinos, un entorno de vecinos en un barrio puedan ponerse de acuerdo en un radio de 2 kilómetros, poner placas solares en sus cubiertas y que el 80% del coste sea financiado con fondos públicos. Nunca vamos a tener esa oportunidad y por lo tanto es bueno el poderla aprovechar. Para ello, pues evidentemente hemos tenido que poner un dispositivo importante de personas, ¿no? Más de unas unidades específicas de casi 70 personas, de las cuales ya tenemos cubierta más de la mitad y que han hecho posible, de alguna forma, esta gestión de los fondos. En definitiva, creo haber puesto datos objetivos sobre la mesa para demostrar que estos 4 años, esa impronta y esa preocupación que teníamos por la acción climática, por convertir a Canarias en un referente en materia de acción climática, con planificación y gestión presupuestaria, lo hemos desarrollado. Lo hemos desarrollado desde el punto de vista climático, lo hemos desarrollado en políticas energéticas, lo hemos desarrollado en políticas vinculadas con la biodiversidad, lo hemos desarrollado en políticas vinculadas con la gestión de los residuos, lo hemos desarrollado en políticas vinculadas con el agua, lo hemos desarrollado poniendo en marcha inversiones en Canarias por más de 2.000 millones de euros, respetando los criterios medioambientales que son exigibles. Lo hemos demostrado avanzando en el concepto de democratización, de manera que ahora tenemos 9.000 familias que hace 4 años tenían, sé que está aquí Pablo, tenían que seguir pagando su recibo de eléctrico a Endesa y que hoy en día hay una parte que se la ahorran, 9.000 familias. Desde el punto de vista de una movilidad eléctrica como nunca ha existido. Hemos desbloqueado el salto de Chira, con lo que va a suponer para la isla de Gran Canaria. Se ha desbloqueado recientemente la ordenación de los espacios marinos para poder apostar por la generación eólica marina, donde la primera isla va a ser la isla en Gran Canaria. En definitiva, hemos escrito numerosas páginas de ese libro que empezamos en blanco en materia de acción climática, porque Canarias sencillamente no solo no puede estar en la cola, sino tiene que estar en cabeza. Y tiene que estar en cabeza por una razón muy sencilla. Los efectos del cambio climático, donde se van a percibir, y ya he hablado de eso en otras ocasiones,
con mayor virulencia es precisamente en los territorios insulares. Canarias, si no está a la cabeza en materia de acción climática, Canarias puede ser el primer territorio español que pierda la batalla de la lucha contra el cambio climático. Y eso no nos lo podemos permitir. A día de hoy tenemos perfectamente detectado que si no seguimos trabajando de manera intensa, en la última mitad de este siglo, solamente por los efectos que el cambio climático va a tener en el sector turístico, el 11% de nuestro PIB va a desaparecer. El 50% de nuestras playas pueden desaparecer. Infraestructuras importantes como los aeropuertos y Lanzarote y Fuerteventura, sencillamente hay que reubicarlos, con lo que eso significa para un territorio como el nuestro. Por eso nos hemos empeñado en hacer políticas de luces largas. Nosotros no hablamos de diseñar un proyecto que podamos ver materializado como una infraestructura viaria o en un parque en menos de 4 años con un rédito cara a las próximas elecciones. Nosotros pensamos en la Canaria de la segunda mitad de este siglo y para eso hay que empezar a planificar desde ya, que es única y exclusivamente lo que ha sido el objetivo de este gobierno con vocación de seguir en estos 4 años. Muchas gracias. Sí, vete tú para allá y yo me pongo aquí. Ponte tú para allá, sí. Ay, ya, ni para atrás. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a la invitación de la provincia y de Prensa Ibérica en este foro. Muchas gracias, señor consejero, por este foro y por venir a plantear todo lo que tenemos, todos los retos que tenemos por delante en materia climática, que son muchos, porque como decías, Canarias es una de las regiones que, aunque no es la más problemática en materia de emisiones a nivel mundial, apenas es un 0,01%, usted me corrige si no es así, pero sí que es como territorio insular una de las más vulnerables a todas esas consecuencias del cambio climático. Decía al principio de la intervención, lo mencionaba, el nuevo informe del panel intergubernamental en el que expone que estamos ya a nivel mundial en un punto de no retorno o casi en el punto de no retorno, si bien nos dice que todavía hay cosas que hacer, todavía se puede evitar el punto de no retorno que estaría en 2030. No sé si esa nueva fecha cambia de alguna manera los objetivos de descarbonización de Canarias. Los objetivos de descarbonización están siendo revisados de manera continuada, incluso por la propia Unión Europea, ¿no? Hay que ser realistas con ese objetivo de descarbonización, que en Canarias hemos adelantado 10 años al 2040 frente al objetivo que se marca la Unión Europea, que es el 2050. Que no es sencillo llegar, ¿no? Al final, para poder llegar a un punto hay que saber de dónde partimos y tenemos que ser realistas con nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida no es el mejor, ¿no? Es decir, el nivel de penetración y de potencia instalada en Canarias hemos perdido años valiosos en décadas anteriores, que por desgracia no podemos echar la máquina del tiempo atrás y colocarnos y corregir los errores que se cometieron en el pasado. Por lo tanto, en el momento en el que nos encontramos, el otro día, cuando hicimos el balance del autoconsumo, vemos que estamos en la senda para poder alcanzar el año 2030. ¿Qué pasa? Necesitamos 2 acciones clave. Por un lado, avanzar en almacenamiento, para ello el sistema de almacenamiento en Tenerife es clave, y en segundo lugar, avanzar en modificaciones normativas desde el punto de vista de la legislación del sector eléctrico que recoja mejor la singularidad de Canarias, que actualmente no tiene reconocida. Y es una cosa, es equiparar a Canarias con el Reino de España a lo que es Azores y Madeira con la República de Portugal. Les recuerdo que no lo he comentado antes, que tienen tarjetones en las mesas por si tienen alguna pregunta para el consejero, las iremos cogiendo y se las iremos haciendo. Aquí nos preguntan, y como estábamos hablando del tema de las renovables, justo lo acabas de mencionar, ¿por qué se tarda tanto en dar las ayudas a la fotovoltaica? Bueno, las ayudas fotovoltaicas, si hablamos de las ayudas económicas desde el punto de vista del autoconsumo, se está tardando el tiempo necesario en esa avalancha, insisto, la avalancha que se ha recibido de solicitudes, donde hemos tenido que estar ajustando la normativa. Entendemos que no estamos tardando, no somos las comunidades que más están tardando, estamos en la media. Estamos hablando de en torno a 6 meses. Ojalá pudiese ser menos,
Pero insisto, el volumen de ayudas que tenemos, porque después tienen sus trámites, hemos pasado de 400 a 9.000, pues evidentemente eso exige una dedicación con los mismos recursos que se han ido incorporando, algunos refuerzos poco a poco, y sinceramente se podría tardar menos, ese es nuestro objetivo. Pero si nos comparamos con otras comunidades estamos en la misma medida de tiempo. Sí, bueno, es lo que dice, que al final están con los mismos recursos que antes que en la legislatura anterior. No pasa nada. También sobre el tema de la energía, nos comentan qué medidas concretas se van a hacer para hacer frente al impacto visual que puede generar tanto la fotovoltaica como los parques eólicos. Y si definitivamente están descartando ya el gas, que creo que no, pero bueno, tú me dices. A ver, nuestra apuesta es decidida por las energías renovables. Impacto visual se va a producir, ¿no? El que alguien pueda garantizar o prometer que no se va a producir un impacto visual cuando estamos hablando que tenemos que multiplicar por 3 en las instalaciones actualmente existentes, pues evidentemente no está siendo honesto, ¿no? Por lo tanto, se va a producir un impacto visual. Nosotros en el plan de transición energética hemos analizado más de 20 parámetros para reducir no solo el impacto visual, que es importante, pero a mí me preocupa más los impactos sobre la biodiversidad, sobre la naturaleza, sobre espacios, sobre especies protegidas, ¿no? Ese es el impacto que más me preocupa, no dejando de ser importante el impacto visual, hay otros impactos, más de 20, que hemos analizado. Lo que hemos definido son áreas mediante una planificación donde se minimiza ese impacto, pero el impacto va a existir, sobre todo porque hay un dato, la transición energética en los medios de movilidad, es decir, cambiar el coche de gasolina o de diésel por un coche eléctrico, va a suponer casi incrementar en un 70% la electricidad que demandamos. Es decir, ahora la energía que le metemos a un coche en forma de litro de gasolina o litro de diésel. Cuando dejemos de meter ese litro de gasolina o ese litro de diésel porque enchufemos y tengamos que meterle en vatios eléctricos, esa electricidad que tiene que venir de fuentes limpias, porque si no, sí es verdad que sería poco eficiente ese cambio de movilidad a un sistema de movilidad eléctrica, eso va a suponer un incremento de un 70% de la demanda eléctrica. Eso, pues evidentemente es la traducción de por qué necesitamos eso, multiplicar por 3 la potencia que tenemos actualmente. ¿Va a haber impacto visual? Sí, se va a reducir. Todo el mundo yo creo que está de acuerdo en que tenemos que cambiar el impacto visual que supone la chimenea en un solo punto, que actualmente genera electricidad, que eso hay que quitarlo, ahí no hay ningún tipo de duda. La duda existe sobre dónde hay que colocarlo o no. Nosotros hemos hecho un ejercicio de planificación donde con los datos que tenemos reducimos el impacto visual, pero sin dejar de reconocer que el impacto visual se tiene que producir porque es que no hay a día de hoy otra alternativa. Y con respecto al gas, ¿lo vamos a descartar? ¿Vamos a el gas, lo que siempre hemos dicho es que sería como un elemento de respaldo. Es decir, en esa transición que necesitamos, primera etapa 2030, segunda etapa el 2040, tenemos que empezar a cambiar las centrales térmicas, ¿no? Es decir, son grupos muy pesados, muy robustos, viejos, que para arrancarlos precisan de mucho tiempo, por distintos criterios técnicos, pero por resumir, ¿no? Es un coche, un motor viejo de un coche que tiene que estar continuamente a ralentí, los coches antiguos que había que arrancarlos con antelación y esperar a que calentasen, bueno, así son nuestros grupos térmicos, salvando las diferencias desde el punto de vista técnico, y tenemos que cambiarlo por grupos más pequeños y grupos más modernos. Grupos que estén preparados para quemar exclusivamente hidrógeno, pero hasta que no tengamos el hidrógeno hay que meterle otro tipo de gas, y en este caso hablamos del gas natural, ¿no? Los grupos nuevos que hay que colocar, que tienen que ser más pequeños, no pueden volver a quemar fuel oil, ¿no? Tienen que quemar combustibles menos contaminantes, porque si no, no estaríamos siendo razonables. Tienen que ser grupos preparados para quemar hidrógeno, pero hasta que no tengamos ese hidrógeno, que costará tenerlo, pues evidentemente complementarlo con gas natural como un elemento de respaldo. Teniendo presente que la estrategia que tenemos planteada es que en el 2030 la potencia térmica que actualmente hay instalada en Canarias de grupos térmicos baje en torno a 1000 megavatios, ¿no? Por lo tanto se trata de ir reduciendo, quitando grupos contaminantes, los que tengamos que cambiar, y al final llegaremos a un momento en el año 2040 donde las previsiones que tenemos que ningún grupo funcione, solamente funcionen, sean pocos, de respaldo y quemando hidrógeno.
Y sobre el aprovechamiento de los recursos naturales también nos preguntan por el tema de la lluvia. Dicen que de la lluvia, si se puede recuperar de alguna manera la lluvia y aprovechar ese agua más que la de la desaladora. Si hay posibilidad, porque la pluviometría a lo mejor no ha descendido tanto, siempre hemos tenido variables, momentos secos, momentos más humedad. No sé si se puede, bueno, nos preguntan si se puede aprovechar más ese agua de lluvia. Respecto a los regímenes pluviométricos, ayer presentamos el Atlas, donde, bueno, queda manifiesto que si analizamos exclusivamente el volumen de agua caída en un año, prácticamente se mantiene constante en los últimos años. Lo que cambia es la frecuencia con la que cae ese agua, ¿no? Antes el agua, la lluvia era más constante, sobre todo en los meses en los que llovía, y eso permitía que la tierra pudiese empapar el agua y por lo tanto rellenar nuestros acuíferos. Lo que tenemos es que cae el mismo agua, pero menos veces al año, lo que son las lluvias torrenciales. ¿Qué pasa con esas lluvias torrenciales que caen de manera brusca en poco tiempo? Pues que sencillamente la tierra no tiene capacidad de filtración y por lo tanto esa capacidad de filtración lo que hace es que el agua directamente vaya a parar a nuestros barrancos, a nuestros océanos. Los barrancos de Canarias y las características orográficas no permiten hacer sistemas de represas como tienen la península, ¿no? Tienen situaciones donde en poca distancia alcanzan muchas pendientes y por lo tanto no es factible tecnológicamente poder recuperar toda esa agua que cae de golpe en poco tiempo en Canarias. Y esta es una constante y una dinámica que está analizada perfectamente por los científicos, ¿no? Las previsiones es que a día de hoy, que ya sabemos que cae la misma agua al año, pero menos días al año, por lo tanto, lo que podemos entender, no quiero decir lluvias torrenciales, pero sí episodios intensos de lluvia, a partir de ahora, esos episodios intensos de lluvia se van a reducir. Con lo cual, el efecto que se irá manifestando en los próximos años, es que el descenso de la lluvia, el descenso del agua que cae en Canarias, va a desacelerar o se va a reducir de manera drástica, ¿no? Si supongamos, por poner un ejemplo, que no es la situación, pero para que lo podamos entender, que si antes llovía a lo mejor 30 días al año, que era más, ¿no? Pero por poner un ejemplo, 30 días, ahora son 5, y de esos 5 perdemos 1, pues evidentemente ya estamos perdiendo el 20%, ¿no? Sería una equivalencia a 6 días en el periodo anterior. Por lo tanto, a partir de ahora, los episodios de lluvia se van a reducir, lo que va a suponer que nuestros acuíferos se van a ir secando y las previsiones que hay, que presentaremos la semana que viene, es que Canarias, la imagen típica de Canarias a final de este siglo, sea imágenes de territorios o de estampas muy similares a Lanzarote y Fuerteventura. Solamente la isla de La Palma podrá seguir manteniendo una imagen de isla verde, pero el resto de islas, a final de este siglo, con los datos que tenemos, es que la imagen típica de Canarias sean islas, parajes, como Lanzarote y Fuerteventura. No hay más que ir al Parque Nacional del Teide, ¿no? Hemos visto con el Parque Nacional del Teide la cota de floración de determinados tipos de especies se está reduciendo, ¿no? Y bueno, esa es la imagen a la que estamos abocados. De hecho, no hay que irse muy lejos, ¿no? Ya este invierno hemos visto que el régimen de lluvias ha sido muy dispar. Hemos visto que cuando normalmente empieza a llover en diciembre, no ha habido lluvia en diciembre, sino que ha empezado ya en febrero, al final de enero, febrero, ¿no? Al final estamos diciendo que quizás un recurso que ni siquiera vamos a poder aprovechar en cierto momento. Y por eso hay que ir a la desalación, ¿no? Para que nos hagamos... Canarias es el 0,025% de la población mundial. Eso es Canarias, 0,025%. Canarias produce el 2%, es decir, casi 100 veces más de lo que significa poblacionalmente, el 2% del agua desalada que se produce en el planeta, ¿no? Se produce en Canarias, ¿no? Y esa es la línea, ¿no? Actualmente, de todo el agua que consume Canarias, el 50% proviene de la desalación, el 50% de galerías. Las galerías irán reduciéndose y irá cobrando un mayor protagonismo la desalación. Por eso decimos que hay que modificar la actual ley de agua, no para generar la polémica que se produjo en la década de los años 90, que cada vez que digo que hay que hacer una ley de agua, Jerónimo Saavedra, con mucho cariño y afecto, me manda mensajes diciendo que deje de hablar de la ley de agua, ¿no? Bueno, pero hablamos de modificar la ley de agua precisamente pensando en la desalación. El esquema es distinto, no tiene nada que ver
con los comienzos de los años 90. Durante su presentación también ha hablado de el traspaso de las competencias de Costa. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación ahora que tienen traspasadas las competencias y si habrá alguna sensibilidad diferente que la que ha tenido Madrid hasta ahora con La Canarias? sensibilidad la vamos a poner, ¿no? Y eso es, por ejemplo, que hemos constituido la comisión mixta con las plataformas de afectados, de manera que vamos a hacer un estudio de todos los núcleos poblacionales que existen en nuestras costas. Se han intentado regularizar en distintas épocas, no con el esfuerzo que tenía que haberse puesto por parte de las administraciones locales, pero porque el Estado diseñó un mecanismo muy perverso, ¿no? Tú no le puedes pedir a un ayuntamiento de 10.000 habitantes con los servicios técnicos que tenía que haga un análisis exhaustivo de su núcleo poblacional. Eso no lo puede hacer, eso tiene que hacerse desde las administraciones más potentes. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de Canarias, junto con los cabildos y con los ayuntamientos. Analizar la situación real de todos nuestros núcleos costeros y plantear una solución definitiva para esos núcleos costeros conforme a lo que establece la ley de costas. Y después otro elemento importante, lo que dije antes, la disposición, lo que son las concesiones transitorias, ¿no? Y el caso de los hoteles Ríos, pero así como otros tipos de situaciones, ¿no? Nosotros queremos gestionar esos expedientes, que no son sencillos de resolver, porque son complejos, ¿no? Y cuando una cosa es complicada, siempre es preferible que lo haga otro, ¿no? Para tú siempre decir, oye, esto es culpa de Madrid, ¿no? Que es lo que... No, lo queremos resolver nosotros. Y esa también, de alguna forma, es una muestra de la sensibilidad que queremos poner desde Canarias en la gestión de nuestras costas. Entiendo que también servirá para el tema de la adaptación a la subida al nivel del mar, por ejemplo. Sí, evidentemente. Ahí hablamos de que el gran reto, y así ya lo fija la Ley Canaria de Cambio Climático, de los municipios, por ejemplo, en torno al poco menos del 10% de la población canaria tiene que ser recolocada hacia el interior, porque el incremento del nivel medio del mar va a hacer que ese 10% de la población canaria que actualmente ocupa zonas costeras y actividades también vinculadas a esas zonas costeras tienen que ser reubicadas hacia el interior. Y eso sabemos lo que se trata de hacer un planeamiento en Canarias. Por lo tanto, cuando hablamos de que eso hay que tomar esas decisiones sí o sí para la segunda mitad de este siglo, estamos hablando, con lo que se trata de hacer un planeamiento en Canarias, de la vuelta de la esquina. Que no son poca gente, no. 10% es bastante. Siguiendo con el tema del mar, nos preguntan también sobre los vertidos, que es uno de los grandes retos también, ¿no? Los vertidos ilegales. ¿Hay alguna medida prevista para reducir el impacto ambiental que tienen estos vertidos? Ahí se ha venido trabajando de mano de los cabildos. Hay que señalar, por ejemplo, que la isla que tenía mayores focos detectados era precisamente la isla de Tenerife, y la isla de Tenerife se ha puesto al día, ¿no? Se ha puesto las pilas, ha desarrollado proyectos. Hace poco tiempo, hace algunos meses, se inauguraba la depuradora comarcal de Adejarona, la semana pasada la de San Miguel, y por lo tanto eso hace que el volumen, desde el punto de vista del problema que supone los vertidos no controlados o irregulares en Canarias, a medida que pasan los años, se va reduciendo de manera considerable, ¿no? Por lo tanto, ahí también ha habido apoyo por parte del Gobierno de Canarias desde el punto de vista de la inversión, pero sí es verdad que es un problema que en lugar de ir a más a medida que pasan los años, es un problema que va a menos a medida que pasan los años, de manera que yo creo que a medio plazo, no tendremos problemas de vertidos incontrolados en Canarias. También hay que decir que desde la Agencia Canaria de Protección se está actuando de manera contundente con los vertidos no controlados, y son precisamente los ayuntamientos los mayores incumplidores, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también tenemos un problema con algunos ayuntamientos concretos a la hora de ser exquisitos, ¿no?, con el tratamiento que le dan a sus aguas depuradas residuales. Porque esto es una competencia de los ayuntamientos. La gestión de las aguas está en manos de los cabildos, ¿no? Y por lo tanto, pero lo que son la depuración de las aguas, dependiendo del tramo urbano de la población equivalente, puede ser una competencia estrictamente municipal o puede ser una competencia que resida en el propio cabildo. Porque centralizar tampoco es posible, centralizar pues toda esa gestión de aguas, ¿no? Porque es muy complicada en Canarias, al fin y al cabo. La gestión de agua, desde el punto de vista de la gestión del agua depurada, precisamente lo que se busca es optimizarla, ¿no?, de manera que se pueda recircular, ¿no? Por ejemplo, la depuradora comarcal de Adejarona es una depuradora que lo que está haciendo es suministrando agua para el riego, ¿no? Y es un agua con una calidad mejor que la que viene de las galerías y a un precio más competitivo que la que se compra de las galerías. Por lo tanto,
Ahí son los cabildos insulares lo que por medio de las planificaciones hidrológicas intentan de alguna forma agrupar ese tipo de instalaciones para extender el concepto de economía circular también al ciclo del agua, ¿no? Donde el agua no solo cuesta obtenerla, sino que después, en lugar de verterla, por medio de sistemas de depuración, podamos reintroducir para el sector primario con todas las garantías desde el punto de vista de criterios de la óptica de la salud. Otra de las medidas que comentaba durante su exposición era ese registro de la huella de carbono que se ha puesto en marcha durante esta legislatura. Preguntan si se hará un control directo a través de la consejería o si será un servicio externalizado. Eso va a residir en la Agencia Canaria, ¿no? En la Agencia Canaria es en la que va a residir lo que sería el registro de la huella de carbono. Ya tenemos algunos datos respecto a la huella de carbono de Canarias, son datos muy de vuelo alto. Ahora, una vez que tengamos la agencia, se implementarán las distintas metodologías para que cada uno, cada sector, cada empresa pueda evaluar su huella de carbono para alcanzar ese objetivo del 2040. Serán metodologías sencillas, no estamos hablando, porque al final la huella de carbono siempre lo que se hace es que se estima, no se sabe exactamente cuáles son los gramos de CO2 equivalente que uno emite, sino se hacen estimaciones matemáticas, ¿no? Bueno, pues haremos, dependiendo del sector, del sector económico, de la actividad que se desarrolla, mecanismos para que cada uno pueda hacer una evaluación. Algo similar a lo que sucede con los certificados de eficiencia energética en la edificación, ¿no? Los que han encargado un certificado de eficiencia energética, al final lo que se hace es una estimación. Pues algo similar se hará de manera que desde la propia agencia y cada uno, aquí se trata de que cada uno pueda hacer su propio cálculo con un mecanismo sencillo, ¿no? De manera que este registro esté inscrito en el Registro Canario de Huellas y después con ese inscrito, esa inscripción, pues también pueda hacer medidas que tendrán, pues evidentemente, los beneficios fiscales que tienen que tener, que sería compensación de su propia huella, ¿no? Es decir, hay empresas que les gustaría compensar su propia huella. Eso al final es un ejercicio de responsabilidad. Uno intenta reducirla, pero tanto en cuanto la reduce, hay gente que quiere compensarla. Pues eso, evidentemente, también aparecerá gestionado desde la Agencia Canaria de Cambio Climático. Decía que ya tienen algunos datos, no sé si tienes algún dato sobre el sector que mayor huella de carbono tiene en Canarias. El que mayor huella es el transporte, ¿no? Es decir, el transporte es con diferencia el sector que es responsable del mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias. Por lo tanto, por eso es importante trabajar en el transporte, en la descarbonización del transporte, porque descarbonizando el transporte avanzaremos mucho en la descarbonización de Canarias. Cualquier insumo que cualquier empresa necesita para su día a día, tiene impreso, de alguna forma, cuando lo recibe en su almacén, en su cafetería, en su bar, en su comercio, ese producto que recibe tiene ya de por sí una parte importante de huella de carbono. Ahí es donde está la mayor generación de la huella de carbono. Muchas de estas medidas también requieren que la población en sí esté sensibilizada con lo que es la crisis climática, con lo que es actuar frente a este cambio climático, que es uno de los mayores retos que tenemos para los próximos años. ¿Hay algún plan de formación para la población en general, no a lo mejor escolares, sino población en general sobre cambio climático? Primeramente decir que la población está altamente, por lo menos en Canarias, está altamente sensibilizada con el cambio climático. En cambio climático no hay que ser experto, sino saber que existe un problema y tener voluntad de hacer algo para minimizar ese problema. Y existe sensibilización en la población canaria, si no, no tenemos más que ir continuamente a manifestaciones que detrás de ellas encierra una sensibilización importante. No obstante, la propia ley de cambio climático mandata que los programas formativos, tanto reglados como no reglados, tienen que tener la acción climática dentro de su contenido curricular, ¿no? Por lo tanto, ahí habrá un esfuerzo. Pero más allá de eso, desde la propia Agencia Canaria, pues también se desarrollarán líneas específicas de sensibilización, más que de formación, en materia de acción climática. ¿Alguna que nos pueda adelantar? Bueno, no, ahora recientemente vamos a presentar precisamente en esa vocación que vemos entre la población de querer trabajar y hacer algo y aportar su grano de arena en materia de lucha contra el cambio climático. Recientemente vamos a presentar una plataforma de voluntariado de Canarias, voluntariado ambiental de Canarias, donde, bueno, por no adelantar lo que vamos a hacer en la rueda de prensa, pues va a ser un elemento importante para que cada uno
se pueda incrementar la red de participación ciudadana en la mejora de nuestros entornos. Y también quería preguntarle, porque con respecto al cambio climático, lo que le va a ocurrir básicamente a Canarias es que los fenómenos extremos van a incidir de manera pues, más intensa, probablemente. En Canarias hemos vivido algunos fenómenos extremos que todo el mundo recordará, como es el Delta, por ejemplo, las riadas de 2010. ¿Estamos preparados para que ocurra, por ejemplo, un nuevo Delta, para que ocurra un fenómeno extremo, por ejemplo, como los que estamos viendo en Perú, en Turquía en los últimos meses? Hay fenómenos extremos y fenómenos extremos. Si hablamos de Turquía, de un gran terremoto, pues evidentemente eso sobrepasa cualquier tipo de mecanismo normal de prevención. Eso no existe sistema en el planeta que esté preparado para si mañana hay un gran terremoto, no existan efectos. Los efectos se producen nada más que por el hecho dramático en sí. Otra cosa es la capacidad de respuesta después del hecho. Si hablamos de fenómenos meteorológicos adversos, como caso tipo de Delta, estamos mejor preparados que cuando el Delta, sobre todo de aquellos equipos de intervención inmediata que tienen que trabajar, ¿no? Después existe, evidentemente, si tenemos intensidades de viento como las del Delta, volveremos a tener apagones, ¿no? Pero porque no todas las torretas están preparadas para esas situaciones extremas, pero tenemos capacidad de respuesta mayor que en aquella época para poder restablecer algunos servicios, dependiendo siempre, tocar madera, de la magnitud del fenómeno meteorológico adverso al que tengamos que hacer frente. Es que también hablamos de embates de mar, por ejemplo, en lo que bueno, toda esa gente... precisamente cuando hablamos de que hay infraestructuras que van a tener que reubicarse, como son los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura, cuando un 10% de la población se tiene que trasladar, es porque lo que se llama el periodo de recurrencia, donde vamos a tener esos fenómenos, hace inviable que puedan seguir donde están, ¿no? Ahí, cuando hablamos de los efectos del mar, bueno, el mar está subiendo por varios elementos. Por un lado, evidentemente, el deshielo de los polos, por otro lado, el deshielo de los hielos continentales y, por otro lado, por el incremento de la temperatura, ¿no? El agua es un medio que el aumento de la temperatura, como cualquier medio, lo que hace es aumento de volumen, ¿no? Cuando ponemos a hervir el agua, aumenta el volumen. Bueno, pues con el incremento de la temperatura del mar sucede exactamente lo mismo. El incremento de la temperatura se traduce en un espaciado de las moléculas que conforman, de los elementos que conforman las moléculas de agua, aumenta de volumen y es precisamente lo más dantesco, ¿no? Porque los líquidos lo que también tienen es que tienen una capacidad de mantener la temperatura distinta de un sólido. Y eso hace que la temperatura media a nivel medio del mar tarde más en disminuir que la temperatura media de la atmósfera, ¿no? Y de la Tierra. Y lo que supone, bueno, pues que incluso las propias proyecciones que está haciendo el IPCC, que está ahora actualizando, están poniendo en evidencia que las proyecciones que habían de incremento de nivel medio del mar son aún peores que las que se habían hecho hace apenas 5 años, ¿no? Precisamente por eso, por la aceleración del incremento de la temperatura del nivel del agua, ¿no? Estamos viendo cómo estamos batiendo todos los récords en incremento de la temperatura media en el planeta Tierra. Y eso al final el agua absorbe buena parte de ese calor. Y eso está pues, provocando, ya no tanto por el deshielo de los continentes, sino que está provocando que el aumento del nivel medio del mar, fruto del incremento de la temperatura, sea mayor del que se pronosticaba hace 5 años. Y eso, pues evidentemente, a medida que aumenta el mar, fenómenos meteorológicos adversos, vestidas de ola, pues eso hace que cada vez entre más tierra adentro y tengamos que reconfigurar nuestros espacios costeros. Y una pérdida de uno de nuestros mayores atractivos, que son las playas, ¿no? Aquí, usted lo comentaba antes en su charla, decía que vamos a perder por lo menos un 10% del PIB asociado al turismo. Si no hacemos nada. Si no hacemos nada. También todos estos datos también ponen de relieve que entiendo que hay que buscar de alguna manera la sostenibilidad del sistema económico de Canarias y que quizás se haya que diversificar también el turismo. Por mucho que diversifiquemos, el turismo va a ser en los próximos años una pieza clave de nuestra economía, ¿no? No hay a día de hoy previsiones de que podamos tener un agente o un sector o una actividad que pueda complementar o jugar el papel que actualmente juega el turismo. Por lo tanto, el turismo seguirá siendo importante a corto y medio plazo. Eso
no quepa ningún tipo de duda. Y por eso precisamente yo creo que el sector turístico ha sido de los primeros sectores que han entendido bien el mensaje de la sostenibilidad, ¿no? Y son precisamente grandes promotores turísticos, grandes cadenas hoteleras, las que se están implicando y las que están muy preocupados por dotar su producto de un sello de sostenibilidad real, no un greenwashing, sino un sello real de sostenibilidad, consumiendo en sus hoteles productos de kilómetro cero, no poniendo en sus hoteles, en sus jardinados, especies que puedan ser exóticas invasoras, algunas cadenas hoteleras haciendo una gestión específica ellos mismos de los residuos orgánicos, donde hacen el compost, con el que después ese compost que hacen de sus residuos orgánicos lo destinan a plantaciones de las que obtienen productos para sus propios comedores, para sus propias cocinas, con un consumo responsable del agua, con una eficiencia térmica de sus instalaciones. Son los que han entendido más el mensaje, porque el público objetivo, que son los más de casi 15 millones de turistas que nos visitan cada año, cada vez buscan más ese tipo de productos, cada vez quieren ir más a nuestros espacios naturales y, por lo tanto, cuando vienen a un hotel, saben si realmente es una cadena hotelera realmente sensibilizada con el medio ambiente o sencillamente es una cadena hotelera de pegatina en la puerta y nada más. Por suerte, en Canarias son una inmensa mayoría las cadenas hoteleras que no les preocupa la pegatina, les preocupa porque su producto sea realmente sostenible. Este debate sobre el cambio climático siempre resulta un poco desalentador muchas veces porque son cifras que son bastante desalentadoras precisamente. ¿Usted es optimista sobre el futuro de Canarias y sobre el futuro para combatir el cambio climático? Sí, por completo. Es decir, que el ser humano siempre ha afrontado grandes retos y con optimismo se salvan, ¿no? Lo que sí es verdad que lo que no podemos hacer es negar la realidad y lo que puede pasar si no adoptamos medidas. Pero hay que mirar de frente la realidad, hay que mirar de frente el futuro y, conociendo el futuro, ver qué tenemos que hacer para reducir y minimizar esas imágenes dantescas del futuro. Pero tenemos que ser optimistas. Esto no es la película de 4 los fines de semana que todos son tragedias, ¿no? Esto es algo donde, bueno, los protagonistas somos nosotros y nosotros podemos de alguna forma salvar la situación. Pues con ese mensaje me quedo. Muchas gracias, señor consejero, y muchas gracias a ustedes por haber asistido. Vamos a dar por final. Yo quisiera ¿Querías decir algo? agradecer finalmente a la provincia y al día por la oportunidad que me ha dado, pero sobre todo también por tener a Verónica, ¿no? Son de los pocos medios que tienen a un profesional dedicado a temas climáticos y ayudan bastante, ¿no? Es decir, gente que se empolla a los temas, que te hace preguntas difíciles y que, bueno, pues precisamente el gran papel que tienen que hacer los medios de comunicación en los próximos años es precisamente fomentar estos departamentos y estas áreas con profesionales que se dedican específicamente a la acción climática. En el caso de Verónica, en el caso del Día y la provincia, pues bueno, pues agradecer esa labor que hacen, que para el Gobierno de Canarias es importante. Bueno, pues les agradecemos al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Transición Ecológica que haya estado hoy aquí, porque creo que es muy importante este tipo de foros. Agradecemos también a Keoener por haber patrocinado el foro y, por supuesto, a la provincia y a Prensa Ibérica por haberlo organizado. Muchas gracias a todos ustedes y espero que hayan disfrutado. Gracias a ti. Poquitas preguntas. Gracias.